Imagínate por un momento que estás frente al hombre que más odias en el mundo. Imagínate que tienes sus gritos ahogándose en tu memoria, que sientes sus manos asquerosas todavía quemándote la piel después de décadas. Ahora, imagínate que tienes la oportunidad de hacerle pagar por todo. ¿Serías capaz de arrancarle la oreja con tus propias manos? ¿De sentir cómo la carne se desgarra entre tus dedos mientras él suplica piedad? Yo sí fui capaz. Y no solo eso, salí completamente libre. Soy Esperanza, tengo 75 años, y esta es la confesión más brutal y perturbadora que vas a escuchar en este canal. Hace exactamente 30 años, le arranqué la oreja izquierda a mi padre de un solo tirón, como quien arranca una flor marchita. Sus gritos resonaron en toda la casa. La sangre salpicó las paredes, y cuando los vecinos le llegaron corriendo, yo estaba ahí parada, sosteniendo su oreja en mi mano derecha, mirándolo desangrarse en el suelo. ¿Sabes qué me dijeron los policías cuando llegaron? Bien hecho, señora. Ese hombre se lo tenía merecido. Y tenían razón, porque lo que voy a contarte a continuación va a hacer que entiendas por qué algunas heridas solo se curan con violencia. ¿Por qué hay monstruos que caminan entre nosotros usando máscaras de padre amoroso? ¿Y por qué a veces la justicia no viene de los tribunales, sino de las manos ensangrentadas de una hija que ya no puede soportar más? Esta es mi historia. Y te advierto, una vez que la escuches completa, nunca vas a poder sacártela de la cabeza. Mi padre se llamaba Rigoberto Morales. Para el mundo exterior era un hombre trabajador, respetado en el barrio, que se levantaba temprano para ir a la fábrica textil y que todos los domingos se sentaba en la primera fila de la iglesia con su traje limpio y su Biblia bajo el brazo. Los vecinos lo admiraban. «Qué suerte tiene doña María de tener un marido tan bueno», decían. «Don Rigoberto es un santo de hombre, un santo». Si hubieran sabido, yo nací en 1949, la tercera de 5 hijos. Mis hermanos mayores, Carlos y Roberto, eran los preferidos de papá. Después estaba yo, y luego mis hermanas menores, Ana y Lucía. Mamá era una mujer pequeñita, callada, que siempre tenía moretones por accidente. Se caía mucho, según ella. Se golpeaba con las puertas, tropezaba con las sillas, se resbalaba en la cocina. Tantos accidentes que hasta nosotros llegamos a creerle. Pero yo tenía 8 años cuando descubrí la verdad. Una noche me desperté con sed y fui a la cocina por agua. La casa estaba oscura, en silencio, pero cuando pasé por la sala escuché unos ruidos extraños, gemidos, sollozos ahogados. Me acerqué despacio y vi a mi padre encima de mi madre en el sofá. Al principio pensé que estaban jugando, pero después vi la cara de mamá. Tenía los ojos cerrados con fuerza, lágrimas resbalándole por las mejillas, y papá le tenía las manos alrededor del cuello. «Si gritas te mato», le susurraba. «Si despiertas a los niños te mato. Si no haces lo que te digo te mato». Esa fue la primera vez que entendí que mi padre no era el santo que todos creían. Era un demonio que vivía en nuestra casa, que se alimentaba del miedo de mi madre, que encontraba placer en hacer sufrir a la mujer que supuestamente amaba. Pero eso era solo el comienzo de la pesadilla. Conforme fui creciendo, empecé a notar más cosas. La forma en que mamá se encogía cuando papá llegaba del trabajo, cómo bajaba la mirada cuando él hablaba, cómo siempre cocinaba su platillo favorito sin que él se lo pidiera, como si tratara de mantenerlo contento, de evitar su ira. Y después empecé a notar cómo me miraba a mí. Al principio fueron miradas largas, incómodas, mientras yo hacía la tarea o ayudaba en la cocina. Después fueron comentarios sobre cómo estaba desarrollándome, sobre cómo me parecía cada vez más a mi madre cuando era joven. Después fueron roces accidentales cuando pasaba junto a él en el pasillo. Sus manos que duraban más tiempo de lo normal cuando me ayudaba a alcanzar algo del estante alto. Y después llegó mi 13º cumpleaños. Esa noche, cuando toda la familia ya dormía, escuché que la puerta de mi cuarto se abría despacio. Me hice la dormida, pero sentí cómo se acercaba a mi cama, cómo se sentaba en la orilla del colchón, cómo su respiración se volvía pesada y agitada. «Esperanza», murmuró con voz ronca, «despiértate, mi niña. Papá quiere darte un regalo especial de cumpleaños». Abrí los ojos
y lo vi ahí, en la oscuridad, con una sonrisa que me heló la sangre, una sonrisa que no tenía nada de paternal, nada de amorosa. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa perfecta. «¿Qué regalo, papá?», pregunté con voz temblorosa, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Un regalo que solo los papás que aman mucho a sus hijas pueden dar», susurró acercándose más. «Pero es un secreto especial, ¿eh? No le puedes decir a nadie, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a nadie, porque si lo haces, papá va a tener que castigar a toda la familia». Sus manos empezaron a moverse hacia mi camisón, y yo sentí como si el mundo se desplomara a mi alrededor, porque entendí que mi vida, mi inocencia, mi infancia, todo estaba a punto de terminar para siempre. Pero lo que mi padre no sabía era que yo no era como mi madre, que no iba a quedarme callada, que no iba a convertirme en otra víctima silenciosa, que desde esa noche, cada día que pasara sería un día más cerca de mi venganza. Durante los siguientes 3 años, viví en el infierno más absoluto. Mi padre venía a mi cuarto 2 o 3 veces por semana, siempre con la misma amenaza, siempre con la misma sonrisa repugnante. Me decía que era nuestro secreto especial, que así era como los papás demostraban su amor por sus hijas favoritas. Me compraba regalos después, como si eso pudiera borrar lo que me había hecho. Chocolates, pulseras baratas, vestidos que yo odiaba porque sabía cómo los había pagado. Y mi madre, mi pobre madre lo sabía. Veía cómo yo cambiaba, cómo dejé de sonreír, cómo empecé a tener pesadillas todas las noches, cómo me volvía cada vez más retraída y agresiva. Pero no decía nada, no hacía nada. Se escondía detrás de su propio terror, detrás de sus propios traumas, dejándome sola para enfrentar al monstruo que compartía nuestro apellido. A los 16 años tomé la primera decisión verdaderamente importante de mi vida. No iba a ser víctima por más tiempo. Empecé a planear, no de manera dramática o desesperada, sino fríamente, calculadamente. Estudié los horarios de mi padre, sus costumbres, sus puntos débiles. Empecé a hacer ejercicio para fortalecerme, a practicar artes marciales en secreto con un amigo del barrio que sabía karate. Le dije que quería defenderme de los rateros, y él me creyó. Pero sobre todo, empecé a documentar todo, cada agresión, cada amenaza, cada vez que me tocaba. Escribía todo en un cuaderno que escondía debajo del colchón. Fechas, horas, detalles específicos. No sabía exactamente para qué me iba a servir, pero algo me decía que algún día iba a necesitar esas pruebas. El momento llegó cuando cumplí 18 años. Esa noche, como siempre, mi padre vino a mi cuarto con su sonrisa asquerosa y sus manos sudorosas. Pero esta vez yo estaba preparada. «Feliz cumpleaños, mi princesa», murmuró sentándose en mi cama. «Hoy eres mayor de edad. Hoy podemos hacer cosas nuevas, cosas más especiales». Se acercó para tocarme como siempre lo hacía, pero yo me incorporé de repente y lo miré directamente a los ojos. «No», le dije con voz firme, «se acabó. Nunca más me vas a tocar». Se quedó helado por un segundo como si no pudiera creer lo que había escuchado. Después se rió, esa risa cruel que conocía también. «¿Cómo que no, niñita? ¿Se te olvidó quién manda en esta casa? ¿Se te olvidó lo que les va a pasar a tu mamá y a tus hermanas si no obedeces a papá?» «No se me olvidó nada», le contesté, «pero resulta que ya tengo 18 años, soy mayor de edad, y tengo esto». Saqué el cuaderno de debajo de mi almohada y se lo mostré. Su cara cambió completamente cuando empecé a leerle algunas de las entradas. 15 de marzo de 1964. Papá vino a las 2:30 de la madrugada. Me obligó a... «¡Cállate!», gritó tratando de quitarme el cuaderno. 8 de julio de 1965. Papá me amenazó con lastimar a Ana si no... «¡Te dije que te callaras!». Se abalanzó sobre mí, pero yo estaba lista. 3 años de entrenamiento secreto me habían preparado para este momento. Le di un golpe en la cara que lo mandó al suelo y me puse de pie frente a él. «Esto se acaba hoy», le dije. «O dejas de tocarme para siempre, o mañana mismo voy con este cuaderno a la policía, al cura, al director de la fábrica y a cualquiera que me quiera escuchar». Se limpió la sangre de la nariz, mirándome con un odio que nunca
había visto antes, pero también vi algo más en sus ojos: miedo. Por primera vez en su vida, Rigoberto Morales tenía miedo. No te atreverías, murmuró. Nadie te va a creer. Soy tu padre, soy un hombre respetado. Inténtalo, le dije. A ver si tu reputación de santo aguanta cuando toda la colonia sepa qué clase de monstruo eres realmente. Se fue de mi cuarto sin decir otra palabra. Y durante las siguientes 2 semanas, realmente pareció que mi plan había funcionado. No volvió a acercárseme. No volvió a mirarme de esa manera. Empecé a creer que finalmente era libre. Pero yo no conocía realmente a mi padre. No sabía de qué era capaz cuando se sentía acorralado. Una noche llegó más borracho de lo normal. Había estado bebiendo en la cantina, seguramente contándoles a sus amigos qué hija tan rebelde y malagradecida tenía, buscando consuelo y justificaciones para lo que estaba planeando hacer. Entró a la casa gritando, despertando a toda la familia. Mamá y mis hermanos se asomaron asustados desde sus cuartos, pero él les gritó que regresaran a dormir, si no querían llevarse una paliza. Después, se dirigió directamente a mi cuarto. Esta vez no vino con sonrisas falsas ni regalos baratos. Vino con odio puro, con la determinación de un hombre que había decidido que si no podía tenerme por las buenas, me iba a tener por las malas. Se acabaron los jueguitos, Esperanza, me dijo parado en la puerta. Vas a quemar ese cuaderno de mentiras, vas a pedirme perdón por faltarme el respeto y después vas a comportarte como la hija obediente que deberías ser. Jamás, le contesté. Entonces lo vamos a hacer por las malas. Se abalanzó sobre mí como un animal enfurecido. Pero esta vez yo no solo estaba preparada físicamente, estaba preparada mentalmente. Había esperado este momento durante semanas, lo había visualizado, lo había planeado. Cuando me agarró del brazo para jalarme hacia la cama, yo le clavé los dedos en los ojos. Cuando gritó de dolor y se llevó las manos a la cara, yo le di un rodillazo en el estómago que lo dobló en 2. Y cuando se tambaleó hacia atrás, ciego y sin aire, yo salté sobre él, pero no para golpearlo más, para algo mucho peor. Lo tiré al suelo y me monté sobre su pecho, sujetándole los brazos con las rodillas. Él trataba de zafarse, de gritar, pero yo era más fuerte de lo que había sido jamás en mi vida. La adrenalina, el odio, la sed de venganza de años me habían convertido en algo que ni yo misma reconocía. ¿Sabes qué, papá? Le dije con una voz que sonaba extrañamente calmada. Toda mi vida me has dicho que si gritaba, si pedía ayuda, si contaba tu secreto, me ibas a lastimar. Que les ibas a hacer daño a mis hermanas, que ibas a matar a mamá. Traté de hablar, de suplicar, pero yo le puse una mano en la garganta. Hoy yo soy la que va a lastimar. Hoy yo soy la que va a hacer daño. ¿Y sabes qué más, papá? Nadie va a venir a ayudarte. Porque todos los años que gritaste y golpeaste a mamá, todos los años que nos amenazaste, todos los años que fuiste un monstruo, les enseñaste a todos en esta casa que cuando papá está enojado, es mejor quedarse callados y esperar a que se le pase. Sus ojos se llenaron de terror cuando entendió lo que estaba pasando. Por primera vez en su vida, él era la víctima. Por primera vez, él era quien tenía miedo. Con mi mano libre agarré su oreja izquierda. La sostuve firmemente, sintiendo cómo se calentaba entre mis dedos. Esto es por cada noche que viniste a mi cuarto, le susurré. Por cada vez que me tocaste. Por cada amenaza. Por cada lágrima que me hiciste derramar. Y entonces, con todas las fuerzas que tenía, con todo el odio acumulado de años, tiré. La oreja se desprendió con un sonido que jamás voy a olvidar, como tela rasgándose, pero más húmedo, más visceral, un sonido que te llega hasta los huesos y te marca para siempre. Su grito fue ensordecedor, un alarido de dolor y terror que despertó a toda la cuadra. Pero yo no solté la oreja. Me quedé ahí, sentada sobre su pecho, sosteniendo ese pedazo de carne sanguinolenta, mirándolo retorcerse de dolor. ¿Duele, papá? Le pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Duele tanto como me dolió a mí todo lo que me hiciste durante 5 años? La sangre brotaba a borbotones del lado de su cabeza, manchando el piso, las paredes, mi camisón. Pero por primera vez en mi vida me sentí completamente en paz, como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros,
como si finalmente pudiera respirar. Mis hermanos llegaron corriendo, atraídos por los gritos. Se quedaron paralizados en la puerta cuando me vieron ahí, cubierta de sangre, sosteniendo la oreja de papá como un trofeo. Esperanza, murmuró mi hermano Carlos. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, le contesté sin moverme. Lo que ninguno de ustedes tuvo el valor de hacer. Mi madre apareció detrás de ellos, y cuando vio la escena, algo cambió en su rostro. No horror, no reproche. Fue algo parecido al alivio, como si también hubiera estado esperando este momento durante años sin atreverse a admitirlo. Los vecinos empezaron a llegar, alertados por los gritos. Doña Carmen, que vivía en la casa de al lado, don Pedro, el tendero de la esquina. Familias enteras se asomaron por las ventanas y puertas, tratando de ver qué había pasado en la casa de los Morales. Y cuando vieron a Rigoberto tirado en el suelo, sangrando, gimoteando como un niño, y a mí sentada sobre él sosteniendo su oreja, la reacción no fue la que yo esperaba. «¡Ya era hora!», gritó doña Carmen. «Ese maldito se lo tenía merecido». «Bien hecho, muchachita», le gritó don Pedro. A ese desgraciado le hacía falta una lección. Uno por uno, los vecinos empezaron a gritar palabras de apoyo, de felicitación, como si hubiera hecho algo heroico, algo que todos habían estado esperando que alguien hiciera. «Siempre supimos que era un animal», gritó doña Rosa desde su ventana. «Los gritos que se escuchaban de esta casa por las noches, y los moretones de doña María», añadió otra mujer. Todos sabíamos lo que pasaba aquí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me dejó helada. Todos lo sabían, toda la colonia, todos los vecinos que alababan a mi padre los domingos en la iglesia, que lo saludaban respetuosamente en la calle, que decían que era un buen hombre de familia. Todos sabían exactamente qué clase de monstruo era, y nunca habían hecho nada para detenerlo. Los policías llegaron 20 minutos después. 2 oficiales jóvenes que se veían más nerviosos que autoritarios. Cuando entraron a la casa y vieron la escena, uno de ellos se acercó a mí con cautela. «Señorita», me dijo suavemente, «¿puede contarme qué pasó aquí?». Me puse de pie lentamente, todavía sosteniendo la oreja, todavía cubierta de sangre. Le arranqué la oreja a mi padre, dije con voz clara, y si fuera necesario, lo haría de nuevo. El policía miró a mi padre, que seguía en el suelo gimoteando. Después me miró a mí, y después miró a los vecinos que se habían agolpado en la puerta. «¿Alguien puede explicarme por qué esta joven hizo esto?», preguntó. Fue como si hubieran abierto las compuertas de una presa. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Doña Carmen contó sobre los gritos que escuchaba por las noches. Don Pedro habló de las veces que había visto a mi madre con moretones inexplicables. Doña Rosa mencionó las ocasiones en que había visto a mi padre mirándome de manera extraña cuando yo era más chica. Y mi madre, mi pobre madre que había guardado silencio por tantos años, finalmente encontró su voz. «Oficial», le dijo con lágrimas en los ojos, «este hombre ha abusado de mi hija desde que tenía 13 años. Ha abusado de mí durante todo nuestro matrimonio. Nos ha amenazado, nos ha golpeado, nos ha tenido viviendo en el terror. Mi hija solo hizo lo que yo nunca tuve el valor de hacer». El policía se quedó callado por un momento, procesando toda la información. Después se acercó a mi padre, que todavía gemía en el suelo. «¿Es cierto lo que dicen, señor Morales?». Mi padre trató de incorporarse, trató de recuperar su máscara de hombre respetable. «Oficial», murmuró con voz temblorosa, «es mi hija, está loca, no sabe lo que dice. Yo jamás...». «Mentiroso», gritó doña Carmen. «Todos sabemos lo que eres». El otro policía se me acercó. «Señorita, ¿tiene alguna prueba de lo que alega?». Sonreí por primera vez en toda la noche. «Sí», dije, «las tengo todas». Fui a mi cuarto, saqué el cuaderno de debajo del colchón y se lo entregué al oficial. Mientras él lo hojeaba, su expresión cambió completamente. Pasó de curiosidad profesional a indignación, después a algo parecido al respeto. «Esto es muy detallado», murmuró. «Fechas, horarios, descripciones específicas. ¿Usted escribió todo esto?». «Durante 5 años», le contesté. «Cada agresión, cada amenaza, cada vez que me violó. Todo está ahí». El policía cerró el cuaderno y miró a mi padre con desprecio. «Rigoberto Morales,
Está usted arrestado por abuso sexual de menores, violación doméstica y violencia familiar. ¿Y ella qué?, gritó mi padre señalándome. Me mutiló, me arrancó la oreja. Eso es intento de homicidio. Los dos policías se miraron entre ellos, después miraron a los vecinos, después me miraron a mí. El más joven se acercó y me puso una mano en el hombro. Señorita Morales, me dijo, técnicamente tendríamos que arrestarla por agresión, pero considerando las circunstancias, considerando el testimonio de los testigos y considerando la evidencia documental que ha presentado, creemos que actuó en legítima defensa. ¿Legítima defensa?, rugió mi padre. Estaba dormido. Me atacó mientras dormía. Usted no estaba dormido, intervino mi madre con una firmeza que no le había escuchado jamás. Usted vino borracho a violar a su hija, como ha hecho durante años, y mi hija se defendió. El policía más viejo asintió. Así es como lo vamos a reportar. Legítima defensa contra agresión sexual. Caso cerrado. Espera, antes de continuar con esta historia que te tiene al borde del asiento, quiero pedirte algo importante. Si esta confesión ya te está removiendo algo por dentro, si sientes que tu corazón está latiendo más rápido, por favor dame un me gusta a este video. Solo tienes que tocar la manita con el pulgar hacia arriba que aparece aquí abajo. Y te voy a explicar cómo suscribirte al canal, porque sé que muchas de ustedes, mis queridas oyentes, a veces no saben cómo funciona esto de Internet. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Solo dale un toquecito. Es completamente gratis, no cuesta nada. Y así vas a recibir todas nuestras historias más impactantes directamente en tu teléfono. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón hasta el alma. Esta historia apenas está empezando, y lo que realmente pasó después de esa noche va a cambiarlo todo. Te juro que nunca vas a poder olvidar lo que estás a punto de escuchar. Se llevaron a mi padre al hospital primero, después a la cárcel. La herida en su oreja era severa. Había perdido el lóbulo completo y parte del cartílago superior. Los doctores dijeron que nunca volvería a crecer, que tendría esa deformidad por el resto de su vida. Una marca permanente de lo que había hecho, de lo que se había ganado. Pero yo no sentía ni pizca de compasión por él. Cada vez que pensaba en su oreja arrancada, recordaba mis propias heridas. Las que no se veían, las que no sangraban, pero que habían estado ahí durante años comiéndome por dentro. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía diferente sin él, más liviana, como si hubieran quitado una nube negra que había estado colgando sobre nosotros durante años. Mi madre empezó a sonreír de verdad por primera vez que yo recordara. Mis hermanos menores dejaron de caminar de puntitas, de hablar en susurros, de esconderse cuando escuchaban pasos en el pasillo. Pero lo más sorprendente fueron las visitas. Empezaron a llegar mujeres, mujeres de toda la colonia, algunas que conocía, otras que nunca había visto. Venían con comida, con palabras de apoyo, con historias. La primera fue doña Elena, la esposa del carnicero. Se sentó en nuestra sala y después de tomar un sorbo de café, me miró directamente a los ojos. Esperanza, me dijo, quiero que sepas que lo que hiciste no solo te salvó a ti, me salvaste a mí también. ¿Cómo?, le pregunté confundida. Mi marido, él también tiene sus costumbres, sus maneras de demostrar quién manda en la casa. Pero ayer por la noche, cuando llegó borracho y levantó la mano para pegarme, le dije, cuidadito, mira lo que le pasó a Rigoberto Morales por maltratar a su familia. Se rió suavemente. Se quedó helado. Bajó la mano y se fue a dormir sin decir palabra. Después llegó la señora Ramírez con una historia similar, y después doña Consuela, y después María, la nieta del herrero. Una por una, las mujeres de la colonia empezaron a contarme cómo mi acto de venganza había cambiado algo en sus propias casas. Los hombres que antes las golpeaban ahora lo pensaban dos veces. Los que las humillaban empezaron a medir sus palabras. Los que las amenazaban comenzaron a temer las consecuencias. Le diste voz a todas las que no teníamos valor, me dijo doña Patricia, una mujer mayor cuyo marido la había estado golpeando durante 30 años. Le diste miedo a los que siempre habían sido los que daban miedo. Fue entonces cuando entendí algo que no había considerado antes. Mi venganza personal se había convertido en algo más grande.
Se había convertido en un símbolo, en un mensaje que resonaba por todo el barrio. Un mensaje que decía que las mujeres no teníamos que seguir siendo víctimas silenciosas para siempre. El juicio de mi padre fue un espectáculo. El fiscal había leído mi cuaderno completo y estaba furioso. No conmigo, sino con él. En mis 20 años como fiscal, declaró frente al juez, nunca había visto un caso de abuso tan sistemático, tan calculado, tan desalmado. Mi padre contrató a un abogado caro, un hombre mayor que trató de pintarme como una joven desquiciada, violenta, que había inventado las acusaciones para justificar un acto de crueldad extrema. Señoría, argumentó, ningún padre, por imperfecto que sea, merece ser mutilado por su propia hija. Estamos hablando de una joven que le arrancó la oreja con las manos desnudas. ¿Con las manos desnudas? ¿Qué clase de persona hace algo así? Pero el fiscal tenía mi cuaderno, tenía el testimonio de mi madre, tenía las declaraciones de los vecinos y tenía algo más que yo no esperaba, otras víctimas. Resultó que mi padre no se había limitado a abusar de su propia familia. A lo largo de los años había acosado a otras niñas del barrio, compañeras de escuela, hijas de vecinos, cualquier menor que se cruzara en su camino, pero todas habían guardado silencio por miedo, por vergüenza, por la creencia de que nadie les iba a creer. Mi acto de valentía les dio el valor para hablar. 5 mujeres más testificaron contra él. 5 historias más de abuso, de amenazas, de terror. El abogado de mi padre no tenía cómo defenderse contra tanta evidencia, contra tantas voces que finalmente se habían atrevido a alzarse. Su cliente no es una víctima, le dijo el fiscal al abogado defensor. Es un depredador serial que encontró su merecido en las manos de una joven que tuvo el valor de defenderse y defender a otras. El juez lo sentenció a 15 años de prisión. 15 años por violación, abuso de menores, violencia doméstica y una lista de cargos que parecía no terminar nunca. Cuando leyeron la sentencia, mi padre me miró desde el banquillo de los acusados. Ya no quedaba nada del hombre respetable, del santo de la iglesia. Solo era un viejo derrotado, marcado para siempre por la oreja que le faltaba, consciente de que había perdido todo lo que alguna vez creyó que tenía. Esperanza, me gritó mientras se lo llevaban. Esto no se queda así. Cuando salga vas a pagar por lo que me hiciste. Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. Papá, le dije con una voz que se escuchó en todo el juzgado, si cuando salgas se te ocurre acercarte a mí, a mi madre o a cualquier mujer de mi familia, la próxima vez no te voy a arrancar solo la oreja. Te voy a arrancar algo mucho más importante. El guardia tuvo que sujetarlo porque trató de abalanzarse sobre mí, pero ya era demasiado tarde. Ya no era el depredador, era la presa. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora, es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta, ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. Mi madre se transformó completamente sin la sombra de mi padre, aplastándola. Empezó a trabajar en una tienda de telas. Conoció a un hombre bueno que la trataba como se merecía, y por primera vez la vi realmente feliz. Mis hermanos menores pudieron crecer sin miedo, sin tener que esconderse cada vez que se abría la puerta principal. Ana se convirtió en maestra, Lucía en enfermera. Ambas mujeres fuertes, seguras de sí mismas, capaces de defenderse, y yo me convertí en algo que nunca había planeado, en la mujer a la que otras mujeres venían cuando necesitaban ayuda, cuando necesitaban valor, cuando necesitaban que alguien les recordara que no tenían que seguir siendo víctimas. No con violencia, por supuesto. Mi oreja arrancada había sido un momento de desesperación extrema, un acto que no podía ni debía repetirse, pero sí con palabras, con apoyo, con la certeza de que era posible defenderse, de que era posible decir no más. Establecí un pequeño grupo de apoyo en el barrio. Nos reuníamos en mi casa cada miércoles por la noche. Mujeres de todas las edades venían a compartir sus historias, a encontrar fuerza en la compañía de otras que habían vivido experiencias similares.
Algunas encontraron el valor para divorciarse, otras para denunciar, otras simplemente para poner límites, para exigir respeto, para recordar que merecían ser tratadas como seres humanos y no como propiedad. Mi padre cumplió solo 8 años de su sentencia. Salió por buena conducta, lo cual me pareció una broma cruel del sistema. Pero cuando regresó al barrio, descubrió que ya no era bienvenido. Los hombres lo evitaban porque sabían que estar asociado con él era estar asociado con la vergüenza. Las mujeres lo miraban con desprecio abierto. Los comerciantes le negaban el servicio. La iglesia le cerró las puertas. Se fue del pueblo a los 3 meses de haber regresado. Escuché que había muerto solo en una ciudad lejana, 5 años después. Nadie fue a su funeral. Cuando me dieron la noticia, esperé sentir algo. Satisfacción, tal vez, o alivio, o incluso tristeza por el padre que pudo haber sido, pero nunca fue. Pero no sentí nada. Rigoberto Morales había muerto para mí desde la noche que le arranqué la oreja. Lo que murió después fue solo un cascarón vacío, un eco de un hombre que había elegido ser un monstruo. Ahora tengo 75 años. He vivido una vida plena, rodeada de mujeres fuertes que se atrevieron a cambiar sus destinos. Me casé con un hombre bueno que conocía mi historia completa y me amaba precisamente por la fuerza que había demostrado. Tuve 3 hijas a las que crié sabiendo defenderse, sabiendo que valían, sabiendo que nunca tenían que tolerar el abuso de nadie. ¿Me arrepiento de haberle arrancado la oreja a mi padre? Jamás. Porque esa oreja ensangrentada que sostuve en mi mano durante unos minutos se convirtió en el símbolo de que las víctimas podíamos convertirnos en sobrevivientes, de que el silencio no era nuestra única opción, de que había momentos en la vida en que la violencia extrema era la única respuesta posible a años de terror sistemático. Fui demasiado lejos. Había otras opciones que no exploré. Una joven de 18 años debería haber encontrado una manera menos brutal de defenderse. Son preguntas que tú tendrás que responder. Yo ya viví con las consecuencias de mis decisiones durante 57 años. Y si tuviera que volver a vivirlo todo, haría exactamente lo mismo. Porque a veces la justicia no viene de los tribunales ni de las leyes. A veces viene de las manos ensangrentadas de quienes ya no pueden soportar un día más de infierno. Antes de irme, dame ese me gusta si esta historia te removió algo por dentro. Toca la manita con el pulgar hacia arriba que aparece aquí abajo y suscríbete tocando ese botón negro que dice suscribirse. Es gratis, es fácil. Y así vas a recibir más confesiones como esta que otras mujeres se llevaron a la tumba. Comenta si has vivido algo parecido, si conoces historias similares o si crees que Esperanza tenía derecho a defenderse como lo hizo. O si piensas que fue demasiado lejos, que había otras opciones. Aquí te esperamos todos los días con nuevas historias que te van a dejar sin respiración. Historias de mujeres que decidimos que ya no íbamos a ser víctimas, que tomamos nuestro destino en nuestras propias manos, sin importar el precio que tuviéramos que pagar. Hasta la próxima confesión. Y recuerda, nadie tiene derecho a hacerte daño. Nadie. Y si alguien insiste en lastimarte, tú tienes derecho a defenderte, con la fuerza que sea necesaria.